Gloria a Dios. Qué gusto estar aquí en esta mañana. ¿Qué tal que empezamos con una palabra de oración? Padre, damos gracias por tu palabra. Y Señor, pedimos que tú estás hablando a cada uno de nuestros corazones. Enséñanos lo que tú deseas enseñarnos. Háblanos, Espíritu Santo, donde estamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, en esta mañana queremos reflexionar sobre unos versículos y sobre unos conceptos en la palabra de Dios que son bastante interesantes. Si tienen la palabra de Dios, acompáñenme en el libro de Génesis, capítulo 2, y vamos a estar en versículo 7. Es un versículo bien conocido a la mayoría de nosotros. Hablando de la creación del hombre, dice la palabra de Dios: entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Luego más abajo, en versículo 21, encontramos que Adán ha estado poniendo nombres sobre los animales y no encuentra ayuda idónea para él. Y dice en versículo 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Es fascinante, y estuve reflexionando en esta semana, cómo la palabra de Dios dice que cuando Dios toma del polvo y va formando al hombre, sopla en él aliento de vida, y él se convierte en un ser viviente. Sin embargo, cuando va a formar la mujer, toma desde el hombre y lo va formando ella, pero no habla de que él lo va a soplar, porque la vida que Dios pone en Adán en el principio es la vida que llega a toda la humanidad. La misma aliento de Dios que Él sopló en la creación, que Él puso en Adán, es el mismo vida de Dios que ha nacido en cada ser humano desde entonces. Igual como Dios habló al árbol y dijo, da su semilla y reproduce, y lo hizo. Él habló sobre el hombre, que va a multiplicarse. Y encontramos que este primer Adán fue creado de Dios y Eva creado de Dios desde Abraham. Y así lo encontramos en la Escritura. Y eso a mí es muy interesante, porque vemos que nosotros somos un producto de esta vida. Desde ahí hasta acá, la vida de Dios siga trayendo y despertando un nuevo ser humano cada vez que se concibe un nuevo ser humano. Y el mismo aliento de Dios le da vida. Eso es impresionante. No hay ser humano que no ha pasado por eso, excepto a uno: Jesucristo. Jesucristo no tuvo padre. Jesucristo no fue tomado de Adán, sino otra vez dice el Espíritu Santo vino sobre María. El Espíritu de Dios concibió en ella vida. Por eso la palabra de Dios dice en el libro de Romanos que Jesucristo es el segundo
Adán. Es increíble porque en toda la Biblia nosotros encontramos capítulo tras capítulo tras capítulo dedicado a las genealogías. Eso es interesante. Claro que Pablo dice a Timoteo, no te pones a hablar mucho de genealogías, de lo cual nunca se cansa y hay muchos argumentos y debates. Y no quiero hablar de eso. Y no creo que la genealogía está ahí para crear conflictos en la Biblia. Y uno podría decir es porque Dios quiere mostrar que es fiel a sus pactos. Y yo creo que eso es cierto. Él quiere dar un récord de lo que Él ha hecho. Pero también me parece interesante todo el enfoque que le da. Aún desde el primer capítulo del Nuevo Testamento, el primer capítulo de Mateo, va hablando de la genealogía del mismo Jesucristo. Y lo encontramos es que esa promesa va de generación a generación a generación a generación, que la palabra de Dios va de generación a generación a generación a generación. El propósito de Dios va de generación a generación a generación. Y la vida de Dios. Y lo que eso me impacta a mí es que tú y yo somos parte de algo muy grande. Tú y yo somos parte de algo que es mucho más grande que simplemente nosotros. Dice en el libro de Salmo 119, versículo 89, dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. La palabra de Dios está hecho. No se cambia. Por eso encontramos en más de 60 veces en la Biblia una frase, la cual encontramos también una de las más de 60 veces es aquí en el primero de Reyes y capítulo 2, versículo 10. Dice, y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Esa frase de que durmió con sus padres, no es simplemente murió, durmió con sus padres, todos los que venían antes de él. El labor y el trabajo de ellos está en él. Y él es el próximo eslabón en la voluntad de Dios. Por eso encontramos en la genealogía de Jesús estas generaciones marcadas y marcadas y marcadas, 14 generaciones. Porque Dios tiene un propósito. Tú y yo no somos simplemente un accidente. Usted no nació por casualidad. Usted es parte del propósito de Dios. Cualquier de las generaciones, si ellos no se multiplican, el nombre se corta. En la genealogía de Jesús, si uno de ellos no había tenido su hijo, entonces esa genealogía estaba corto, estaba roto. Por eso hasta en el Antiguo Testamento habían leyes que si un hombre murió, un hombre casado murió sin tener su hijo, entonces el hermano de él debería tomar por esposa la viuda del fallecido, para que de él nace un niño y le lleve el nombre del padre que falleció, para que su herencia no desvanece entre el pueblo de Israel. Le interesa a Dios que nosotros somos fructificados y multiplicamos. Y eso fue en realidad físico, pero no es solo en realidad físico. Si eso fue el mandamiento y el propósito de Dios en Adán, cuanto más eso fue el propósito de Dios en Jesucristo, lo cual la palabra lo llama como
las primicias de la cosecha de Dios, el primogénito entre muchos hermanos. Jesús mismo, si encontramos aquí en el libro de Juan, capítulo 3, conocemos el pasaje cuando Nicodemo viene de noche a conversar con Jesús y Jesús le va hablando a Nicodemo y le dice en versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravillas de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así todo aquel que es nacido del Espíritu. Jesús va a hablar y va a introducir un concepto. Si tú y yo nacimos de carne, del aliento que fue soplado en Adán, eso no es suficiente para entrar en el reino de Dios. Eso es suficiente para entrar en el reino de los hombres. Pero para entrar en el reino de Dios es necesario que uno nace del Espíritu, que uno nace de este mismo Espíritu que concibió en María a Jesús, el Espíritu Santo de Dios. Y de la igual manera que desde Adán las genealogías sigan aquí escritos, estoy más que seguro que en lo espiritual hay las genealogías de Jesucristo. Que tú y yo somos parte de las generaciones espirituales. Y si fue tan importante en lo natural que no se corta la línea, sino que cada generación produce el siguiente, ¿cuánto más no es necesario ahora en lo espiritual que esta generación también cumple su propósito? Y lo que hemos recibido de nuestros padres en la fe, que nosotros también lo pasamos a nuestros hijos en la fe. Es necesario, hermanos. Y es sumamente importante de que nosotros tenemos un concepto generacional de los propósitos de Dios. Jesucristo es el que fue, el que es y el que vendrá. Él es el principio y Él es el fin. Él es el alfa y el omega, el antes y el después, y Él es el ahora. Y tanto como Él estaba ayer con los padres de nuestra fe, Él está el mismo hoy con nosotros. Y será el mismo por los siglos con los que vendrán luego de nosotros. Jesucristo fiel y verdadero es. Y hermanos, no nos ponemos débiles en declarar su nombre, su evangelio y anunciar su reino. Tú has nacido por un día como hoy, y tú has nacido para dar fruto, y para que muchos también nacen a través del Espíritu de Dios que nació y te hizo a ti nacer. El mismo Espíritu de Dios que obra en ti, decide y desea a través de ti hacer de nacer de nuevo otras personas. Él quiere en medio de tu vida multiplicarse y extenderse. Y como los tribus de la antigüedad, ellos querían tener todos los niños posibles. Así su tribu se crece, así está más fuerte. No es nada diferente en el reino de Dios. El Espíritu de Dios quiere hacer nacer todos los niños posibles, niños espirituales,
a través de ti. Él quiere hacer crecer su familia, la familia de Dios. Este es el propósito de Dios. Por eso en Juan capítulo 20, el Señor Jesús hablándonos nos dice así: luego de haber resucitado, capítulo 20, versículo 17. Luego de haber resucitado, hablando con María, dice: Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús ha descansado con su Padre y está sentado a la diestra de Dios. Y cuando tú y yo vamos de esa tierra, estará escrito como fue por David: y durmió con sus padres. Y usted y yo vamos a descansar con nuestro Padre. Ese es el destino suyo. Es el destino mío. De que nosotros vamos a cumplir nuestra carrera y vamos a descansar con nuestros padres. Si tienen la palabra, acompáñenme al libro de Hebreos, capítulo 11. En el libro de Hebreos, capítulo 11, habla de tantas personas de la fe. De Abraham, de Noé, de Abel, de Sansón. Habla de las grandes hombres y mujeres de la fe, los cuales vieron milagros y grandes obras de Dios. Pero me encanta cómo termina el capítulo. En versículo 39 dice: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proviendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Esa palabra perfeccionados es completos. Y lo que Dios está diciendo es que aunque estos padres de la fe hicieron tan gran cosas, y Dios los hizo a través de ellos, ellos no están completos sin usted y yo. No estarán completos sin tú y yo. Y déjame decirte que tú y yo no estamos completos sin los que vendrán después de nosotros. Por eso Pablo dice: cumple mi gozo. El gozo más grande del padre es sus hijos, del abuelo sus nietos, del bisabuelo ver las generaciones que han salido. También en nuestra vida espiritual, hermanos, no seamos como el mundo ahora, un mundo que aborta a sus propios hijos, un mundo egoísta. No seamos así espiritualmente, sino vamos a ser los que honramos nuestros padres en la fe y valoramos nuestros hijos y los que vendrán por el testimonio nuestro. Tú eres uno de las eslabones en la genealogía de Dios, en la familia de Dios. Tu nombre está escrito en su libro, el libro de vida. ¿Has pensado que el libro de vida es como un árbol familiar? Ahí pues están todos los nombres de los que han nacido.
si nosotros declaramos su nombre y nuestra fe en Él y lo que Él ha hecho por nosotros. Si nosotros lo confesamos, Él dice, Él va a confesarnos delante de su Padre y los ángeles. Hoy tú puedes decir, Señor Jesús, perdóname. Yo he sido un pecador. Yo he estado lejos de ti, pero yo quiero nacer de nuevo. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y verdadero. Hermanos, eso es todo. Eso es todo. Así que no se olvida de que Dios sopló en ti esta vida. Y la misma vida que Él sopló en Adán corre en tu carne. Pero también no se olvida que la obra del Espíritu de Dios que hizo nacer Cristo también obró en ti y te hizo nacer de nuevo. Tú eres un hijo de Dios. Que Dios les bendiga.